buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Hoy ha sido un jueves mágico para la futbolitis española. Nada que ver con el martes y miércoles bastante negro en Champions. En la UEFA League y en la Conference, 3 triunfos de los 3 equipos españoles. El Rayo, que ha remontado después del perdido 0-2 en Vallecas frente al equipo polaco del Lech Poznań. Importante remontada después de todo lo que pasó, de los sucesos con los ultras, tanto del Rayo como del equipo polaco, del Lech Poznań. Se colaron anoche en el propio estadio del Rayo, han liado una gordísima, al final se marchan a casa derrotados, con un Rayo sensacional. Se dice que en Vallecas jamás se tira la toalla. 3-2 ganó el Rayo. 3-0, 0-3 en Zagreb. El equipo celeste, el equipo vigués al ritmo de Durán. Pablo Durán, el protagonista. Y por otro lado, hay que significar también que el Betis hizo lo propio en la Cartuja con un sensacional Antony. Por lo tanto, ha sido un jueves glorioso para la futbolitis española. Pero para que vean cómo están las cosas, quiero que escuchen al presidente del Rayo, Martín Presa, hablando precisamente, poniendo en jaque el comportamiento de los polacos, los radicales, los ultras del Lech Poznań. El vídeo me parece miserable porque yo creo no en el fútbol, en la vida, el mofarse, el burlarse, el reírse de la humildad o de la pobreza de otra persona, en este caso una entidad deportiva, una persona, es algo desde mi punto de vista incalificable, horroroso, es decir, por lo tanto, y de una altanería normal, fuera de lo normal. Por lo tanto, muy molestos. Mira, nosotros tenemos el estadio que tenemos. Este estadio ha cumplido todos los parámetros que exige la UEFA, después de un trabajo muy importante durante todo el verano. Y es un vestuario que está apto. Seguramente no es un vestuario lujoso como pueden ser, yo que sé, el del estadio de Anoeta, de la Real Sociedad o el del Real Madrid, pero es un estadio digno. Un estadio que recuerdo que ahí se han cambiado Cristiano Ronaldo, ahí se ha cambiado Messi, ahí no han puesto estos jugadores ninguna pega, y creo que ningún jugador del Lech Poznań tiene la altura deportiva de estos jugadores, con lo cual me parece algo de una altanería pues que no debe ser, y es más. Pero ya no es todo lo que esto, es decir, le podemos decir también, en este caso al Lech Poznań, quizás nosotros no tenemos la suerte que han tenido ellos, que el Ayuntamiento de Poznań, en colaboración con el gobierno de Polonia, les han construido un estadio en el cual se han gastado 160 millones de euros para la Eurocopa del 2012. Más quisiéramos que se gastasen nuestras autoridades locales 160 millones de euros en construirnos un estadio. ¿Qué es más? Llevo yo ya desde hace tiempo diciendo pues lo vetusto que es el estadio, y poniendo todo por parte del Rayo para nosotros construirnos un estadio nuevo, no que nos lo construyan, incluso así quizás no tenemos los apoyos necesarios. Pero por lo tanto te digo, es algo, y ya más allá de lo feo, es el daño o el caldeo del ambiente que puede hacer una situación como esta. Es decir, ¿por qué? Porque el fútbol al final está para unir. Yo, como entiendo una competición en europea, es para estrechar lazos entre países, entre aficiones, y nunca para desunir. Con lo cual yo creo que está completamente contrario a al fin que debe buscar una competición deportiva como esta. Reflexiones tremendamente duras y bastante clarificadoras del comportamiento de determinados personajes de Lech Poznań, de los radicales, haciendo declaraciones diciendo que, que Vallecas prácticamente tenía un vestuario de un equipo de miseria, ¿no? Y cuando dice efectivamente que en ese vestuario se han cambiado jugadores de mucha relevancia, mucho más que los que tiene ahora mismo este equipo polaco. Estos goles, ya lo sabes, el clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Libertad. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Estoy en Vallecas, punto de conexión, tremenda remontada del Rayo Vallecano que iba perdiendo 0-2 y como dicen siempre, como dicen algunos en Vallecas, jamás se tira la toalla.
Don Óscar Martínez, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas. Aquí estamos, buenas noches, Pedro. Ha vuelto a sonar la vida pirata aquí en Vallecas. Desde el estadio te estoy hablando ahora mismo. Bueno, ¿cómo están? A ver, después de ir perdiendo 0-2 ha sido tremendo la remontada del Rayo. ¿Cómo ha ido por el partido? Al final ha podido con ellos. Pues mira, la verdad es que el Rayo no estaba haciendo un buen partido, no estaba cuajando las jugadas, ni llegando mucho con peligro, pero con los cambios se ha notado un montón. Íñigo ha cambiado 3 cambios directamente y luego ha sacado toda la artillería y ahí es cuando el Rayo ha remontado. Ha sacado a Isi, a Jorge de Frutos y a Alvarito García, no le ha sacado, pero ya estaba, pero ha marcado también y esos 3 jugadores han cambiado el partido, la verdad. Tú imagínate que 3 jugadores, Óscar. Sí, están en racha. Menudo tridente. Y que no para, y Alvarito García, máximo goleador del Rayo en Liga, y sigue marcando. Bueno, ahora hablo contigo del tema de la seguridad. Era un partido de alto riesgo, incidentes que hubo antes del partido. Voy a saludar al sabio de goles, a mi amigo Pedro Risco. Don Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro Pablo? Buenas noches. Bueno, buen partido, buena remontada, ¿eh? Grandioso Rayo. Grandioso. La verdad es que, bueno, del Rayo ya estamos un poquito empezando a estar mal acostumbrados, ¿no? Gracias a Dios y bendito sea, ¿no? Pero bueno, como bien decía Óscar, a pesar de no hacer un partido redondo, digamos, pero claro, remontar un 0-2 en cualquier competición es complicado y bueno, al ex-Fortnite, que no deja de ser el campeón de la Liga de Polonia, pues evidentemente que bueno, tiene un mérito increíble. Y bueno, lo que estaba diciendo igualmente Óscar. Y el tridente, los cambios que ha hecho Exacto. Íñigo, determinantes. Es que vaya 3 jugadores, Pedro. Claro, es que el Rayo ahora tiene algo que casi nunca ha tenido en su historia, que es el fondo de armario, ¿no? Claro. Y bueno, eso evidentemente hace que al final también pueda gestionar el entrenador de una manera obviamente acertada, como lo hace Íñigo, pues pueda gestionar los cambios y momentos de partido en los que el equipo necesita. Y bueno, a la vista está que ha aceptado 100%, ¿no? Con la entrada de Jorge y sin razón, pero luego es que también haya entrado Pedro Díaz, haya entrado Ratiu, Alemão, jugadores que son también titulares. En ataque Efectivamente. Ahí lo que son las cosas, efectivamente. Fantástico un día más el Rayo y bueno, pues... Bueno, se te nota feliz y contento, Pedro. Se te nota feliz y contento. Muy contento, joder. Pues se ha puesto ahí en el top 8 con 7 puntos de 9 posibles. Casi nada. ¿Qué más podemos pedir? A ver, sobre todo tú que tienes sangre vallecana ahí, que corre por tus venas, riesgo. Pues sí, ojalá hubiera podido en la época de aficionado, como jugador ya ni te cuento, pero como aficionado haber podido vivir algún partido competición europea del Rayo, pero bueno, lo hago ahora, afortunadamente. Lo puedes ver y lo puedes contar, Pedro. Correcto. Lo ves y lo puedes contar, que es un privilegio. Yo me alegro de escucharte siempre, ya lo sabes, querido amigo. Pedro Risco, un clásico, igualmente, en sintonía de goles. Hasta pronto, amigo. Óscar, un abrazo muy grande. ¿Qué pasó con, el tema de alto riesgo, los líos que ha habido antes del partido, el comportamiento de los ultrarradicales del equipo polaco, la rajada que hemos escuchado ahora en la portada del programa de Martín Presa? ¿Qué me puedes contar? Bueno, al final es un partido en el que las dos aficiones tienen unas ideologías totalmente distintas. Ya desde ayer las ultras del equipo rival, del equipo polaco, tentaron un poco a los bucaneros colándose en el estadio y grafiteando un grafiti que siempre hace uno de estos ultras polacos, y grafiteó dentro del estadio del Rayo. Entonces, claro, eso fue una provocación. Más tarde por la noche ha salido en todas las noticias que los ultras del Poznan y los bucaneros quedaron para pegarse por la noche sin armas ni nada. Y bueno, al final, pero luego, más allá de eso, yo te puedo decir eso hay que que controlarlo. El Rayo tiene una fenomenal afición. Ahora, hay personajes que crean problemas de verdad. O sea, esos personajes que no son del Rayo, se aprovechan del Rayo para montar escándalos. Y hay que ponerlos en su sitio y no pueden campar a sus anchas, utilizando el Rayo Vallecano. Sobre todo hay que evitar ese tipo de peleas, ese tipo de conflictos, claro, porque al final no llevan a ningún lado y eso manchan un poco lo que siempre suelen defender los bucaneros, que al final es siempre pues ese trabajo, esa lucha, pero siempre fiel a sus principios y con buenos valores, ¿no? Bueno, vamos a escuchar precisamente a uno de los goleadores, Álvaro García, clave en este segundo periodo del Rayo Vallecano, cómo se remontó el partido. En ataque tener a alguien como Anthony, muy acomodado en la primera parte, y la segunda se ha visto el Rayo que de verdad queremos.
Has dejado bien claro que la primera parte no ha sido nada buena. ¿Qué ha pasado en esa primera mitad? Bueno, hemos empezado bien, hemos intentado presionarles arriba porque sabíamos que ellos intentaban jugar, pero no sé, había muchos desajustes. La primera casi expulsan a Flo, después ha sido el gol rápidamente y lo hemos seguido intentando, pero no salía nada y ellos han llegado y nos lo han metido. Y bueno, la segunda parte pues ha cambiado todo. ¿Os desesperaba también las pérdidas de tiempo y la falta de continuidad del juego? Bueno, eso es normal, ¿no? Creo que todo equipo que vaya ganando lo hace. Ellos han hecho su partido y bueno, nada que reprochar. Vaya gol para ti también, que estás a la caza de... Primero pillaste a Alberto Bueno, ahora por John Pérez Bolo. Te está saliendo una temporada fantástica, ¿no? Sí, de ensueño. La verdad que este año estoy pudiendo ayudar mucho al equipo con los goles y ojalá que pueda seguir haciéndolo. ¿Puede hacer cosas grandes el Rayo en esta competición? Bueno, nos hemos dado cuenta que todos los rivales son difíciles, ¿no? Cualquiera te lo pone súper complicado en Europa y bueno, vamos poco a poco, ¿no? Hasta donde nos dé. Así están las cosas. Álvaro García, protagonista precisamente en este partido del Rayo. Óscar, la gente ha salido contenta, me imagino, ¿no? Después de remontar este resultado. Sí, justo cuando estábamos hablando prácticamente acababa de terminar la vida pirata y bueno, la gente ya te puedes imaginar una remontada de un 0-2 a un 3-2, un ambiente increíble en Vallecas y que nos da un sueño aquí a este barrio, a ver si esta temporada el Rayo puede soñar con la Conference. Hombre, seguro que sí, por lo menos puede pelear. Ahora, que no se olvide, tiene que priorizar la Liga, que es lo más importante sí. Para esos equipos. Y para el Rayo Vallecano también, Si te das cuenta, se han notado mucho los cambios y yo creo que eso es un poco lo que más le condena al Rayo en esta competición, que al final, en Liga, el Rayo, los titulares están muy claros, pero en Conference Íñigo intenta rotar y le cuesta. Entonces luego los titulares un poco son los que tienen que meterle una marchita más. A ver si el equipo empieza a seguir en esta buena dinámica y en Liga va mejor la cosa. Me alegro, felicidades, Óscar, a disfrutar. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Estamos en otro partido también, que es recital. Durán sonaba así en el estadio del Dinamo de Zagreb. Qué bien el equipo celeste, qué goleada 0-3. Al ritmo, repito, de Pablito Durán, protagonista hoy en este partido. Ernesto Amez, ¿cómo estamos, amigo? Buenas noches, Parrado. Recital. Increíble el recital en 45 minutos que nos ha dado hoy el Celta de Vigo, que da un golpe en la mesa increíble en la Europa League, ya que tiene altas posibilidades de clasificar, ya sea entre los 8 primeros si mantiene esta buena dinámica de 3 victorias consecutivas, o simplemente con conseguir unos cuantos puntos más en lo que queda de fase previa, para que veamos al Celta en unos 16avos o incluso octavos de final de la Europa League. Lo tuvo muy claro el equipo de Vigo desde el principio y es que fueron con todo. En el minuto 3 ya consiguieron ese primer tanto de Pablo Durán con una asistencia del de siempre, del que no para de hacer historia en este equipo, que es Yago Aspas, pero sin duda alguna lo más impresionante es la cantidad de goles que meten en el total del partido, que es un 0-3 de visita y los 3 goles antes del descanso. Casi nada, Yago Aspas siempre aparece ahí, pero hoy ha sido, voy a saludar a nuestro sabio de goles, Pichi Lucas, que sí que hacía goles de verdad. Hola, Pichi. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, al ritmo de Durán en Zagreb, ¿cómo es esto? A ver. Bueno, muy bien. Yo creo que hoy el Celta ha hecho un partido impecable. Sobre todo la primera parte, que creo que ha sido la mejor primera parte de todo el año. Y la verdad es que no le dio margen de maniobra al Dinamo. Un equipo, además, que creo que en el último año solo había perdido un partido 2 en su casa. Y hoy el Celta, la verdad es que pasó por encima de él, sobre todo en la primera parte, donde ya te digo que ha sido realmente espectacular. Oye, salen buenos jugadores de la cantera del Celta, ¿eh? Vamos a ver. Pues mira. Este Pablo Durán, cuéntale un poco a las people de goles, ¿quién es este muchacho? Este es un chico que ya el año pasado ya hizo... Ya se le vieron cosas, sí señor. Hizo cosas importantes, es un chico que puede jugar en cualquier puesto del ataque, tiene una contundencia enorme para el gol y la verdad que es un chico de que cada día está creciendo a marchas agigantadas y va a ser un jugador importante en la estructura del Celta, claro. ¿Tú te imaginas que tiene además un maestro como Yago Aspas? No se podrán quejar los chavales, ¿no? Menuda referencia tienen ahí. Hombre, ya no tienen a Pichi Lucas en el campo, te tienen fuera, pero tienen a Yago Aspas ahí. Hoy Yago estuvo otra vez impecable. En todas las jugadas de ataque participa él y además el Dinamo, sobre todo en la primera parte, le dejó muchos espacios al Celta
y cada vez que él recibe el balón siempre sabes que va a pasar algo y ya ves, el segundo gol es una jugada increíble que aparece Brian Zaragoza y eso la deja prácticamente delante del portero solo a Pablo, y eso solo lo hacen los buenos futbolistas y los genios como es él, claro. Bueno, tú imagínate que el Celta destroza al Dinamo y busca ya de los octavos de la Europa League de alguna manera, ¿no? Pero qué jugadores, lo de Durán con un doblete, Aspas, Brian, que me gusta mucho este chico, Brian Zaragoza, a veces se le ve todo lo bueno que tiene mucho y bueno, pero tiene que demostrarlo también. Sí, hombre, tiene las cualidades, las tiene todas. Es verdad que a veces le achacamos un poco de que... Le veo irregular, le falta regularidad, ¿eh? Sí, le cuesta finalizar la jugada de ataque, para lo mucho que realmente hace, prácticamente es un futbolista que de 3/4 hacia adelante es el 1 contra 1, hay pocos futbolistas en el fútbol español que puedan hacer ese desequilibrio, pero le falta ese el último pase, la finalización, hacer una mejor lectura de la jugada de ataque, porque hoy, por ejemplo, pues hizo cosas que no ha hecho en otros partidos y evidentemente eso va en beneficio del equipo, claro. Bueno, a ver si levanta el vuelo ya y levanta la cabeza, parece que sí, el equipo celeste. Para que estés tranquilo, Pichilucas, ¿de acuerdo? Muy bien. Un abrazo fuerte, cuídate. Igualmente. Hasta pronto. Luego. Chao. Ernesto, ha cambiado un poco la suerte del Celta, ¿no? Sí, sin duda alguna, lo que ya ayer decíamos de que necesitaban efectividad y aprovechar todas las ocasiones ha sido precisamente lo que ha hecho hoy el conjunto de Giraldez, que ha desmontado completamente al equipo croata, que ha visto cómo en su casa eran incapaces de ni siquiera marcar un gol en una competición en la que no sabían todavía lo que era perder. Pero se les veía muy superiores a los celestes, del Celta, de Giraldez. Bueno, vamos. Sí, el arranque que ha tenido el conjunto de Vigo ha sido increíble, con la figura de Pablo Durán, que ha marcado 2 goles, pues destacando, pero sin duda alguna el que hoy ha sido una pieza clave y fundamental ha sido Brian Zaragoza, que ofensivamente no ha parado. Por fin, ya era hora. Yo tengo ganas de ver de verdad al gran Brian Zaragoza, un chico con muchas posibilidades, un extremo que desborda, que sabe centrar, que tiene gol, que es atrevido, pero hay que verlo, todavía no lo he visto en el Celta. Sí, para mí lo más sorprendente del partido de hoy es el hecho de que Giraldez deja fuera del once inicial tanto a Borja Iglesias como a Ferran Jutgla, que fueron las piezas como importantes y las que marcaron goles en los partidos que se ganan en Liga, porque el partido de Osasuna de visita en el Sadar, Ferran Jutgla marca dos tantos en el partido y Borja Iglesias pues ha marcado muchos goles en la competición europea. Sin embargo, hoy ese tridente en ataque de Yago Aspas, que es la leyenda y el capitán de este Celta, pero también tener la compañía de Brian Zaragoza y Pablo Durán ha sido la clave para que hoy el Celta haya tenido ese arranque que le ha dado la victoria en los 45 minutos directamente, porque no ha sufrido mucho en la segunda parte y se ha visto un juego muy claro y muy decisivo del equipo de Vigo. Vaya tridente, casi nada. Ernesto Mez, cuídate, un abrazo fuerte. Hasta pronto. Gracias, en la Cartuja, el Betis, que le mete mano al Olympique de Lyon por 2-0. Un gran Anthony, como siempre. Está que se sale este jugador. Ay, Álvaro Guibelalde, muy buenas, hombre. Buenas noches, Parrado. Efectivamente, victoria bética. Un día importantísimo para ganar. Ha ganado el Betis 2-0 en la Cartuja. Pues en un partido, fíjate, que no ha sido muy dominador el conjunto verde y blanco. Apenas ha tenido 15 minutos de brillantez, pero es que en esos 15 minutos han llegado 2 goles que han sido obras de arte, el primero de Abde y el segundo de Anthony en el 34, una gasolina, la verdad que para verla en bucle. Solo 3 minutos después del gol de Abde ha tenido una clarísima Anthony, es que el partido podría haber ido a más, y en un partido en el que el Olympique de Lyon, especialmente en la segunda parte, ha tenido mucho dominio, yo te diría incluso que el Betis podría haber marcado más goles, porque en el día de hoy la eficacia de los de Pellegrini ha sido extraordinaria. Ha habido una jugada en el minuto 77 sobre Pablo Fornals que va a ser el foco de todas las polémicas, porque viendo la repetición todavía no cabe la duda de que no se entiende que no se haya pitado penalti en esta jugada. Ajá. Y el árbitro no ha ido a verla al VAR, no sé si ha visto una oportunidad de verla, pero vamos, creo que ha sido bastante claro. Entonces esta victoria deja al Betis en 9ª posición. Ahora sí, victoria importantísima que deja a los verde y blancos cerquita ya de esos puestos que se necesitan para estar entre los 8 primeros. Y una victoria, ya te digo, y te recalco que ha sido importantísima y que para lo que viene en Liga y para lo que viene en Europa League, seguro que al Betis le va a dar un chute de energía. Bueno, el Lyon, que es el equipo donde va a ir cedido Endrick a partir del mercado de invierno. Vamos a ver, ¿qué imagen te dio hoy el equipo francés?
Bueno, me ha gustado, es verdad que no es el mejor Olympique de Lyon de la historia, ni mucho menos. En Liga viene a un ritmo irregular, lleva solamente una victoria de los últimos 5 partidos, pero hoy me ha parecido un equipo muy dominador, que tiene bien el balón, que lo sabe mantener, pero sin embargo me parece que de cara a portería mucho que desear, y es que en 90 minutos vamos a recordar que es que el conjunto francés ha tirado a portería solo 2 veces, habiendo probado 9 veces. Entonces, de cara a portería sí que me parece que ha tenido una forma bastante pobre, pero sí que creo que tiene mucha proyección y sobre todo muy buen juego en el centro del campo, y yo creo que Hendrik, pues fíjate, me pega bastante en el esquema del equipo francés. Qué buena falta le hace, sí señor. Y Velarde, un abrazo, cuídate. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches de Sevilla. Estoy con nuestro sabio de golesito, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no te quejarás, el Betis viento en popa, a toda vela. Bueno, hoy ha sido un partido que ha sido merecedor de la victoria y bueno, 3 puntos que vienen muy bien para posicionarse, y yo creo que coger confianza y seguir en la misma línea. Bueno, está cerca para meterse ya entre los 8 primeros, ¿eh? Tiene buen equipo el Betis, como está Anthony también, ¿eh? Sí, Anthony, pues al no hacer pretemporada y no estar con los compañeros al principio de liga, pues se le había notado, y ahora que ya está entrenando y está todos los días con el grupo, pues está en un buen momento y hay que aprovecharlo. Ha sido muy importante también la llegada otra vez este año de Anthony, lo necesitaba el equipo. Sí, sobre todo porque es un jugador muy diferenciador, claro. Un jugador que ahora mismo está en estado de gracia de cara al gol, y bueno, y eso al final suma puntos, y bueno, yo creo que vamos a ver nuevamente al jugador que vimos la temporada pasada, y que poco a poco va cogiendo su sitio y bueno, va cogiendo lo que todo el mundo pensaba de él, ¿no? A ver si se recupera Isco, también es importante, ¿eh? Para este Betis, ¿eh? Bueno, es que ya con Isco, cuando se recupere, que ya está entrenando y ya está con el grupo, pues yo creo que el Betis va a tener un plus más, y creo que va a ser un equipo que de mitad de campo hacia adelante va a tener muchísimas alternativas, y yo creo que va a ser un equipo mucho más peligroso todavía. Siempre nos quedará Hito en el Betis, amigo mío. Cuídate. Bueno, Pedro, un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte. Aquí estamos. Vamos a visitar a nuestro amigo Dentigo Odontólogos. Ya estamos ahí, lo tenemos. Te recomiendo una cosa. Estamos en el clásico de la radio deportiva, pero te voy a hablar de un dentista de cercanía y de proximidad. Un hombre además que ama la radio, el doctor García Nieto. Dentigo Odontólogos está en el barrio de Salamanca. Es una clínica dental de toda la vida. Jorge Juan 83, primera planta, y tiene un teléfono de cita previa. Llama y con seguridad te van a atender a la primera. 91 578 1311. Repito, 91 578 1311. Feliz sonrisa y eterna, no te olvides. ¿Necesita un dentista de confianza al precio justo? Ven a Dentino Odontólogos en Jorge Juan 83. Llámanos al 91 578 1311. Soy el doctor García Nieto y más de 100.000 tratamientos nos avalan. Te doy mi palabra. También sociedades. Dentino Odontólogos 91 578 1311. Localizamos filtraciones en tejados y goteras, así como en cubiertas de paso. Pablo Reparaciones de Tejados te ofrece la máxima seguridad y confianza para resolver tus problemas. Utilizamos todo tipo de tejas, como la plana, la árabe y la mixta, además de la teja de pizarra. Pablo Reparaciones de Tejados espera tus llamadas en el teléfono 679-168904. Repito, 679-168904. Atendemos llamadas de particulares y comunidades de vecinos. Ya lo sabes, ¿tienes filtraciones? Llama a Pablo. ¿Tienes goteras? Avisa a Pablo. ¿Quieres seguridad en tu tejado? Díselo a Pablo. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Aquí estamos, tema de debate esta noche en sintonía de goles. Hay muchos temas calentitos al margen de lo que ha pasado en Europa. Bueno, hay que hablar un poquito también de la Champions, ¿no? De la derrota, prácticamente, bueno, un empate salvó los muebles del Barça, pero la derrota del Madrid en Liverpool, en Anfield. ¿Qué le pasa a este Madrid de Xabi Alonso? Comentaba anoche lo de Bale,
una reflexión muy interesante. El Madrid no necesita entrenadores que te vuelvan loco con tácticas, sino que necesita entrenadores, psicólogos que sepan manejar los egos de ese vestuario. Un tema que vamos a debatir esta noche en Sintonía de Goles. El tema de Flick, que parece, ha dicho ya su entorno, que cuando termine la temporada se vuelve a Alemania o se busca la vida en otro sitio. Termina su ciclo en el equipo azulgrana. Suelen ser las segundas temporadas más flojas que las primeras siempre del técnico alemán. Pero la primera temporada en el Barça fue un impulso tremendo para esa plantilla que le hacía muchísima falta. Pero vamos a empezar con la pregunta del millón. Mañana en lista de Luis de la Fuente. De nuevo a la selección. Parón a la Liga. Lamine Yamal, que está en la mente de todo el mundo. ¿Habrá hablado ya de la Fuente con Flick? Flick con de la Fuente, el Barça con la Federación con el Barça. ¿Estará mañana Lamine Yamal en la lista de la selección española? Abrimos debate. Hola Bermúdez, muy buenas. Hola Torquemada, saludos. Buenas noches. A ver, Antonio Guijarro, Barcelona, muy buenas. Buenas noches. A ver, empiezo contigo. Venga, atrévete a decir qué va a hacer mañana Luis de la Fuente. En teoría tendrá que ir. Está jugando, ¿no? ¿No está jugando? Pues claro. Claro, está jugando. Y además, no, y bien, y está jugando bien. Una segunda parte es de escándalo. Por lo tanto, si ayer estaba bien, lo lógico es si el seleccionador quiere contar con Lamine, no tiene por qué existir ningún problema. Todos saben que tiene un problema de lumbalgia, pero... No, de lumbalgia, no, de pubalgia, no de lumbalgia. Perdón, de pubalgia. Bueno, estaba hablando con una persona de lumbalgia, por eso... Bueno, pubalgia, correcto. Pero lo que está claro es que el propio Lamine le hace una entrevista y dice que, bueno, como riéndose, bueno, tal, como no dándole importancia. ¿Tú piensas que ha habido contactos internos entre el Barça y la Federación? ¿Tú crees que de la Fuente ha hablado con Flick o no? No creo. Ajá. Sinceramente no creo que hayan hablado. No creo. Eso sí, saben echarse pullitas unos a los otros en un momento determinado, cuando les interesa a unos o les interesa a otros, pero no creo que hayan hablado absolutamente de nada. Me sorprendería, la verdad, pero por la información que tengo, creo que no han hablado absolutamente de nada. Bueno, eso es un tema de debate importante. Si no le llama, pues no pasa nada, porque España prácticamente ya virtualmente está clasificada, pero claro, el chico está jugando, lo hizo bien anoche en Brujas. Muy bien. Y claro, hombre, yo pienso que está en condiciones para ir a la selección, pero bueno, hay opiniones para todos los gustos. Para ti, Bermúdez, sí. ¿Qué piensas tú? Pues mira, yo... ¿No le llamarías tú? ¿Le darías descanso? Yo no le llamaría. Además, yo entiendo que España está virtualmente, no exactamente, pero claro, tenían que ser unas goleadas, unos números imposibles. Dos partidos, Georgia y Turquía. No, además que además España está virtualmente clasificada y yo creo además que justamente... y hay muchos jugadores, Por eso, hay mucho jugador y poca prueba va a tener de la Fuente. Es el momento de Lamine, que va a ser un fijo clarísimo en la selección española y que además hay que facilitarle las cosas para igual que Nico Williams, que está lesionado. Esto sí que está lesionado. Sí, claro, Nico ya no va, eso está claro. Pero yo, de verdad, no le llamaría. Además, de verdad, yo creo que este pulso selección española-Barcelona no favorece, ¿sabes? O sea, de hecho, oye, el Barcelona ha salido perjudicado, es que ha tenido muchas lesiones y muchos contratiempos. Yo creo que también, es que mira, lo acabamos de escuchar, sí, claro, está jugando y ayer jugó muy bien. Que por cierto, a mí, mira, del Barça yo no quiero que gane nada. Pero, se te voy a decir una cosa, pero es que yo tengo una cosa con Lamine, es que Lamine es mágico, ¿sabes? O sea, es un jugador mágico, además a mí me gusta. Diferente de verdad. De verdad, y eso Antonio lo sabe, quiero que le ayuden, ya sea Méndez y le ayude el Barcelona para controlar en fin, los otros temas extradeportivos. Tengo que colocarte el micrófono como a Pavarotti. Es que, igual que a Pavarotti. Ya, bueno, a ver, Torquemada, a ver, sí. ¿Qué piensas tú? Pienso que debe ir convocado Lamine y veintitantos más. Sí, ¿no? Sí, pero vamos a ver que no parece que es un castigo ir a la selección española. Lamine Yamal es un extraordinario jugador, que ya está jugando con el FC Barcelona en circunstancias normales. Esperemos que así sea. Será de la partida el próximo domingo con el FC Barcelona en Vigo. Entiendo que no hay ningún motivo por el cual Luis de la Fuente no le pueda llamar.
es un grandísimo jugador y tiene que ser convocado con la selección española. Está jugando con su club, va a jugar en Vigo y tiene que ir. O sea, es que no veo mucho debate, Pedro, no me regañes. No, pero yo voy a decir una cosa. Antes que termine, una cosa. Pero si eso parece todo lo lógico. Pero, a ver, llueve sobre mojado. El chico está sobrecargado. Pasó la otra vez que le pincharon no sé qué. En fin, lo contó aquí Maroto, aquella discusión que tuvieron, ¿os acordáis? Con De La Fuente. Claro, sí. A ver, yo creo que no pasa nada. Pero si Mbappé... Pero hay que decir las cosas como son. Mbappé con Francia lo ha hecho, ha descansado, descansan. Que jugó infiltrado, como pasa con muchos jugadores, ¿vale? En los equipos y en las selecciones. O sea, esa es la puñetera realidad. Yo lo veo todos los días. He estado en 1000 concentraciones, en 1000 partidos de Eurocopa y Mundiales. Y se han infiltrado muchísimos jugadores. Pero hay que decir la verdad, no hay que esconderse a la realidad. Eso estoy de acuerdo. Y punto, ya está. Pero además te voy a decir una cosa, Pedro. No tengo ninguna duda de que el chico se sentiría muy decepcionado si no le llama. Aunque haya conversaciones por detrás, obviamente, si no le llama, hay detrás una conversación, un aviso previo de Luis de la Fuente, eso ya lo sabemos. Por supuesto. Pero no le agradaría. El chico está jugando, el chico quiere jugar. Bueno. Y en cuanto a la pregunta que le has hecho antes a Guijarro, yo creo que de la Fuente tiene suficiente personalidad como para convocar cuando y a quien quiera, siempre que esté disponible para la Fuente. Me encanta. Y de la Fuente no va a llamar a Hansi Flick para templar gaetas. Hombre, puede hablar con él para analizar la situación, cómo van están a hablar. Jugadores. Ahí estoy de acuerdo con Antonio y con vosotros. Yo creo que no van a hablar, ¿eh? Ahí hay tensión. Yo creo que el que habla es precedente, yo creo. Caranca es el director deportivo, ¿no? De la Federación ahora mismo. No sé. Sí. Aitor Caranca. Podría estar. Sí, es el interlocutor. Sí. Claro, es el interlocutor. Mediador. ¿Tú qué piensas, Guijarro? A ver, si habla con Flick. Hay ego por parte de unos y de otros. No dejaros llevar por las frases fáciles de unos y de otros en momentos determinados. Hay egos. Y empezando por los propios entrenadores. El seleccionador quiere que en su terreno nadie se lo pise, nadie se meta. Y el señor Flick, 3/4 de lo mismo, aunque luego diga, bueno, no sé, ya, vamos como tú dices, Pedro Pablo, vamos a hablar las cosas claras, que aquí siempre se habla todo muy claro, y dejemos las cosas encima de la mesa con toda claridad. A mí no me gusta, a mí me gustaría, mejor dicho, que descansara, pero si el seleccionador cree conveniente que de cara a lo que va a ser el Mundial necesita tener a los jugadores en perfecto estado de revista para ir conjuntándose y tener a la selección lo mejor conjuntada posible entre ellos, que sepan lo que tienen que hacer cuando llegue el momento del Mundial, lo convocará. Claro, si no lo convoca, lo acaba de decir Torquemada, y tiene toda la razón del mundo. El jugador quiere jugar, el jugador quiere sentirse importante. Si no lo convoca... Eso se habla. Todos los jugadores quieren jugar, Antonio. A veces hay que incluso pararlos. Yo lo entiendo perfectamente, no sé. lo entiendo. Y luego vamos a contemplar un imposible, entre comillas imposible, porque no hay nada imposible, menos en el fútbol. ¿Se imaginas que no convocan a Lamine Yamal y no certificamos el pase? Porque se nos juntan los astros y ya sabemos que... A ver, pero bueno, hay que jugar los partidos. España tiene jugadores suficientes vamos a clasificarnos en Georgia, que vamos a ganar. Nos clasificamos seguro, tendría que pasar algo muy grave. Una hecatombe. Vamos a clasificar. Un tifón. Que estoy diciendo que vamos a clasificar en Georgia, aunque es verdad que si Turquía gana hay que sellarlo en Sevilla, en la Cartuja, como sabéis, contra la propia selección de Turquía. Pero... ¿Cuántos goles le metimos a Turquía en Estambul? 0-6. 1-6. Sí, 6. Y aquí yo creo que 0-6. Bueno, pues puede ser hasta 0. Le he dado yo 1. 0-6. Pensaba en Güler, pero no fue, ¿no? 0-6. Estoy siempre pensando en Güler. Por supuesto. No sabéis lo que es el fenómeno Güler en Turquía. Ya hablan fue un set en blanco. Entonces, evidentemente, a ver, pasaremos, pero simplemente pues por aderezar un poquito, ¿no? el debate. ¿Os imagináis esa posibilidad? ¿Cómo se sentiría señalar a Luis de la Fuente por no haber llevado un jugador determinante? Estamos hablando de una... En fin, claro. Estamos hablando de que Italia lleva no sé cuántos tiempos sin acudir a un mundial. Bueno, vamos a hablar ahora de Xavi. A ver, que era un poquito por echar un poquito de picante, pero yo creo que debe ir sí o sí. Entrenador del Madrid, también de Flick, que como estaba comentando anoche, creo que va a ser su última temporada en el Barça, Guijarro. Bueno, tú lo comentabas ayer. Y alguno más lo cuenta por ahí, ¿no? Bueno, sí. Salvador Sostres, que tiene información de primera mano, te lo digo yo. Bueno, pues si es así, tendré que pedirle disculpas a mi compañero David Bernabéu porque lo comentó. También lo comentó David Bernabéu. Bueno, pues si no pasa nada. Sí. No, a pasar no pasa nada, pero ¿qué va a pasar? Decir, y si pasa se le saluda a Guijarro. Llegó a decir que no ponía la mano en el fuego por la continuidad del técnico de cara a la próxima temporada. Yo la información que tenía
es todo lo contrario, que estaba muy feliz, que está muy contento en Barcelona y que quiere seguir. También te digo una cosa, Flick es un entrenador de 2 temporadas, ya te lo digo, además te lo firmo. Sí, eso me lo has dicho muchas veces tú y mucha gente. Pero te voy a decir una cosa, lo que le gusta a Flick es ganar. Cuando no ganas, ya no es el mismo de la temporada pasada. ¿Va a ser presidente en el verano próximo Laporta del Barcelona o no? ¿Cómo? ¿Va a ser presidente Laporta? Pues yo quisiera... Porque claro, en esa época ya se sabe quién es el nuevo presidente. Elecciones en abril o mayo. O sea, ya sabemos quién es presidente del Barça. Estoy poniendo velas a la moreneta para que salga Víctor Font. Porque... Hombre, efectivamente, tiene que cambiar eso como sea. Está claro. Claro que tiene que cambiar. Es que nos sacan los colores en todos los frentes. El Barcelona necesita un presidente creíble, un presidente que lo que diga se cumpla. Y un presidente que deje de juegos malabares y diga que la economía es fantástica en el Barcelona y nos tengan que sacar los economistas de nuestro país y un financiero, un inversor o un especialista en finanzas de Estados Unidos que colabora con el periódico de New York Times. Ya está bien. Bueno, ¿cómo está el tema del plante de la huelga de trabajadores, del despido de 50 trabajadores de Neymar, como contábamos anoche? ¿Cómo está este asunto? ¿Qué hay parece ser que han despedido a 13 trabajadores turcos. Parece ser que han despedido en estos momentos, hoy a lo largo del día de hoy, a 13 trabajadores turcos. Y fíjate cómo los han despedido. Les llaman a voces, debe ser en la zona donde trabajan, a punto de terminar el turno, y les dicen con un intérprete que se marchen, que no vuelvan, pero no les entregan ningún documento donde puedan acreditar. Un despido, una hoja firmada, donde puedan acreditar que han estado trabajando durante X tiempo, evidentemente. Es algo por demás. Me imagino que Carlos del Barrio estará enterado de seguro, pero Barcelona está enterado de eso o hace oídos sordos a todo. Es que ya lo dijo ayer Carlos. Centelles iba a poner de su parte, iban a hacer esto, lo otro y lo de más allá, pero al final, lo dijo él, no hizo absolutamente nada al Barcelona. Pero claro, es que si tú le dices ahora mismo al Barcelona que pintan todo esto, te van a decir, no, si es cosa de la constructora. Oiga, un momento, es cosa de la constructora, pero la constructora está construyendo su estadio, el estadio del Barcelona, y ustedes tienen que hacer un seguimiento evidente para que todo esté en orden y no pase absolutamente nada. Eso es lo correcto. Y claro, todo el mundo pues callado, nadie dice nada. Aquí te puede venir un fisioterapeuta, te puede decir, oiga, que tengo que entrar porque he quedado con un jugador de la primera plantilla, y dice, pues pase usted, y luego cuando entra, oye, que no es un fisioterapeuta y no tiene que quedar con ningún jugador de la primera plantilla. Antonio, que contaste el otro día, es increíble, es increíble, es que están pasando una serie de cosas que ni en la película Poltergeist, de verdad. Sí, y además esas cosas a nivel, cómo queda la institución, es que es todo un surrealista. Noticia de alcance, a ver, el Madrid convoca asamblea ordinaria y en breve hará otra extraordinaria. Ahora mismo está recibiendo el comunicado oficial, Torquemada, El día 23 se aprobarán las cuentas del ejercicio y el presupuesto, y la extraordinaria se celebrará en breve para que el patrimonio económico del club pase a ser de sus socios, lo que además se someterá a referendo. O sea, estamos hablando de la sociedad mixta, que es lo que busca Florentino. Sí, Florentino tendrá una reunión previa con la Junta Directiva y luego convocará efectivamente asamblea de socios compromisarios. Pero primero la primera, y luego, pero ahí tiene que decirlo y tienen que dar las explicaciones para la segunda. Exactamente. Es un proceso, va a ser muy interesante todo esto. Pero vamos a ver, muy interesante, además yo estoy seguro que es lo que busca. Vamos a ver, la gente me dice, el Barcelona no tiene otra viabilidad económica que convertirse en una sociedad anónima, me da igual que sea mixta como quieras. Lo mismo que el Madrid, para estar en este mercado global. No estoy de acuerdo ahí. Tú no estás de acuerdo porque no quieres que sea una sociedad, pero la realidad es esa. Aquí has escuchado a Juan Gaspar, que ya sabéis que no soy favorable, puede ser en alguna cosa, pero que dijo que mientras viva, y le entiendo perfectamente, luchará para que el Barcelona... Tú también eres como Gaspar, el Madrid no quieres que haya una sociedad, vamos, ni de coña. Pero si es que además no tiene ningún sentido, porque las cuentas del Madrid, a ver, no son las del Barcelona. Y eso, que ha habido movimientos, en fin... pero bueno, eso...
que lo miren los... Estos, algo, realmente, no. Realmente, o sea, pero el Madrid no necesita... no es lo mismo lo que hablamos de la sociedad mixta del Bayern de Múnich. Claro. Pero el Madrid no lo necesita. Pero que puede ser una sociedad mixta. Por ahí van los tiros. Sí, tiene toda la pinta. Aparte que... Y tú eres testigo directo, habitualmente estás en la Junta de Compromisarios. Pero Habitualmente. Sí, ¿No habéis pensado en algún momento, no habéis pensado en algún momento que Florentino Pérez, que se entera absolutamente de todo, sepa que con el tiempo sí o sí, por ley, se va a obligar a que todos los clubes sean sociedad anónima y él les está adelantando antes de la jugada? También es posible, seguro, también. Pero bueno, todos los tiros yo de hace tiempo ya van hacia ese camino, lo tengo clarísimo. En circunstancias normales debería haber una votación un referéndum de toda la masa social, pero yo tengo mis dudas, tengo cierta información no contrastada, las cosas como son, pero de la intención de Anas Lagari es que esto no suceda, que sea por el artículo 33. Claro, pero es que ya hemos hablado un poco de quién es, ya hablaremos más de Anas Lagari. Anas Lagari, sí, del artículo 33. Pues eso no tiene ningún si lo sentido. Allí por el artículo 33, ¿qué dirías? Lo que tenemos, bueno, pues por supuesto, nos manifestaremos y además eso Florentino no lo va a hacer, ya te lo digo. El artículo 33... Otra cosa es que la gente lo quiera, pero eso Florentino no. Sabe que hay, además, cuidado, hay... A ver, los socios del Madrid no... En fin, somos socios muy responsables. Hay que acordarse que el Real Madrid, en unas elecciones, un presidente con una Champions en la mano convoca adelantadamente y sin embargo votamos a Florentino. Se equivocó Lorenzo Sanz ahí. Claro. Tenía que haberlo hecho en septiembre, ya con la liga comenzada. No que le dio la opción de traer a Figo, que fue la jugada maestra de Vino Florentino con Figo y le costó las elecciones, efectivamente. Elecciones, yo no sé si habrá un término medio, es decir, yo creo que lo justo sería que votara toda la masa social del Real Madrid mayor de 18 años. Eso es. Creo que sería lo justo. Sí. Tengo mis dudas y si no es por el artículo 33, que Anas Lagari sabes que es lo que pretende, que no haya votación y tal. ¿Pero quién es Anas Lagari? Para decirnos en el Real Madrid. Es que esto sí que no. Estoy totalmente de acuerdo. Primero habría muchísimas familias de mucho más peso que la directiva de este Real Madrid. Pero yo no me estoy metiendo en eso. Es que cualquier socio del Real Madrid con peso, con conciencia y tal, es mucho más que Anas Lagari, que el socio de Nuevo Cuño. Sí, no lo discuto. Entonces, ahora mismo a día de hoy apostaría por un término medio. Por muy ejecutivo que sea, que podría ser que ver, vamos. Apostaría un término medio que podría ser que Florentino pusiera la decisión en manos de la Asamblea de Socios Compromisarios. No puede ser. Pero ¿qué pasa? Que eso es como decir que sí ya directamente. Porque, ¿cuántos socios compromisarios hay? 1000. ¿Y de esos 1000 cuántos acuden a las No, pero aparte, pero es que te puedo decir que la votación la ganaría con un 99,9%. Pero es que entre otras cosas, si tú te presentas a ser compromisario, sabes que no sales. O sea, es que esto ya hablaremos de... Pero eso es otra cuestión. Bueno, ya entraremos, cuando vengan las cosas iremos hablando. Yo lo que te digo es que eso no creo que lo pueda hacer porque tú lo puedes impugnar. Bueno, voy a saludar a mi amigo Marcos López Aragón, que se incorpora ahora mismo al debate. ¿Cómo estás, Marcos? Editor jefe de Babel España. Es que te gusta todo, estás en el fútbol, en el baloncesto, lo tuyo es tremendo, ¿eh? No para. Sí, no, lo que pasa es que yo voy al baloncesto solamente por entretenimiento, no soy un gran conocedor, pero me permite distraerme. Te distrae eso, esa es la definición, te distrae. Equipo histórico el Baskonia, Sí. No, Bueno, señor, cuatro victorias consecutivas, muy bien el equipo. Bueno, ¿cómo se nota ya tu mano? No pierdo la oportunidad, un gran entrenador, Paolo Galviati, que está haciendo un trabajo tremendo con lo que tiene, con lesiones y con todo. ¿Cómo se nota tu mano ya en Babel España? Ya se nota la portada. Muchas gracias, me alegro mucho. Ya estamos actualizados. Vamos, nos ponemos al día enseguida. Quiero hablar contigo una cosa, que Cuéntame. Anoche lo dejamos ahí pendiente. El tema del Madrid, ¿por qué pierde los partidos de alto riesgo, del mismo nivel futbolístico? Cayó con el Atlético de goleada, cayó con el Liverpool. Bueno, tampoco estamos hablando de 2 derrotas, ¿no? Esto acaba de comenzar. Pero lo que decía yo, la reflexión que hacía Abel en la CBS americana, diciendo que el Madrid es un equipo que necesita entrenadores no tácticos, que no te vuelvan loco con las tácticas, sino que sepan manejar, que sean psicólogos y sepan manejar la terapia de egos. ¿Tú qué piensas de esto, Marcos? Hombre, yo creo que esto es más viejo que el hilo negro, y más en un Real Madrid donde ha habido ejemplos claros. Yo recuerdo perfectamente aquella llegada de Vanderlei Luxemburgo, auspiciado por Roberto Carlos, entre otros, y las anécdotas que cuenta, no tan anécdotas de el vino y la cerveza en la mesa de las cenas de los hoteles de los Galácticos, y le dijo: usted no se preocupe por lo que vea, que está todo controlado.
Bueno, pues cuando vio el vino y la cerveza lo quiso quitar y al hombre pues lo crucificaron prontamente. Pero enseguida, vamos, le cortaron la cabeza enseguida. Tenemos también la anécdota, no tan anécdota, de Benítez y el pendrive famoso a Cristiano Ronaldo, donde le contesta... No, está claro que quería enseñarle cómo tirar las faltas, ya lo sabemos. Escúchame, Sí, Marcos, sí. a ver, ejemplo para que lo entienda toda la people de goles, sobre todo los madridistas. Entrenadores como Zidane, Del Bosque y Ancelotti han funcionado y han ganado títulos. Entrenadores como Rafa Benítez, grandísimo entrenador, Julen Lopetegui y ahora Xabi Alonso no están en ese mismo acuerdo. ¿Va a poder triunfar Xabi Alonso en este Madrid con lo que él quiere? Va a poder triunfar en el caso de que alterne la mano derecha con la izquierda. Me refiero a que él ha llegado aquí con mucho poder. No olvidemos que el respaldo de Florentino Pérez a Xabi Alonso no es ni parecido al de otros entrenadores que hemos mencionado, Julen Lopetegui, Santiago Solari, etcétera, o Rafa Benítez, ¿vale? Desde el primer momento, la confianza de Florentino en Xavi es muy alta. Aquí hay una cuestión, y es la seducción. Estamos hablando de un entrenador que no es poca cosa, que ha tenido probablemente a los mejores entrenadores de la historia del fútbol, entre ellos el propio Ancelotti, Pep Guardiola, Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Rafa Benítez incluso, Mourinho. Esos han entrenado a Xabi Alonso. Xabi Alonso, aunque no tenga demasiada experiencia en los banquillos, es un gran conocedor del juego y tiene una gran ascendencia en el vestuario. Es decir, puede mezclar los dos perfiles, el de gran conocedor del juego y experto táctico, muy moderno, porque además es un entrenador muy moderno, y el de la mano izquierda a la hora de saber gestionar el vestuario. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando un entrenador de tantos galones llega a un vestuario como el del Real Madrid, se tenían que haber producido algunos cambios. Y esos cambios no se han producido. ¿A qué me retrotraigo? ¿Os acordáis cuando Guardiola llegó y hizo una limpieza en el vestuario, una pequeña, gran limpieza en el vestuario? Pues esto es lo que tenía que haber ocurrido seguramente en el Real Madrid, y de ahí tiene una pequeña parte de contestación Xabi Alonso dentro del vestuario. ¿Quién sobra en ese vestuario, Marcos? Yo tengo claro que la pieza que había que haber tocado era Vinicius Junior. Ajá. Sí, porque entre Rodrigo y Vinicius claramente da muchos más quebraderos de cabeza, tanto de puertas para adentro como de puertas para afuera. Vinicius hubiera sido una oportunidad pintiparada para haber hecho ese pequeño remiendo, vamos a decirlo así, por no señalarle demasiado, esa pequeña limpieza, ese lavado de cara al vestuario, y probablemente solamente con ese movimiento la pequeña o gran contestación que pueda tener Xabi Alonso dentro del vestuario hubiera quedado erradicada de un plumazo. Ahora es un asunto que va a tener que gestionar, obviamente. Bueno, es un tema importante, un buen detalle para analizar, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo hubiera sacrificado a Vinicius, me hubiera quedado con Rodrigo, hubiera apostado por Rodrigo, jugando por la banda izquierda, y sobre todo ganaría en calma y tranquilidad el vestuario. Don Marcos, editor jefe, editor che, que se hizo ahora, está de moda, de Babel España. Mañana más y mejor, cuídate, un abrazo fuerte. Muy bien, os mando un abrazo, amigos. Un abrazo. Un abrazo, Marcos. Y Jarro, saludos también, Barcelona. ¿Te puedo decir dos cosas rápidas? Sí, a ver, que siempre me sorprendes. A ver, dime. Hombre, pues ayer comentábamos que Eric García se había roto la nariz. ¿Es verdad que le quiere el PSG a Eric García? Bueno, sí, hay rumores de que quieren a Eric, pero no solamente del PSG, también otros equipos. Pero lo que te quería decir es que con la nariz rota, al parecer el jugador, lo lógico sería descansar frente al Celta, ha pedido jugar con máscara. Eso por una parte. Por lo tanto, no se descarta la presencia del jugador en Balaídos. Y por otra parte, mañana se juega el famoso entrenamiento con 23.000 espectadores en el nuevo Camp Nou. Sí. Fíjate, ¿Va a gastar los 23.000? ¿Perdona? Si va a gastar los 23.000. Pues eso dicen. Hombre, Bueno, yo me imagino que Lima y el Barça habrán tomado precauciones por el caso de tuberculosis de uno de los obreros, como comentábamos ayer. Esperemos Ese que es sea el punto primero. Y luego, una vez estén dentro y vean el entrenamiento de la primera plantilla, luego, al parecer, habrá un discurso del señor Laporta. Sí. ¿Sabes lo que me sugiere este discurso? Están calentando motores para las elecciones.
Hombre, hace tiempo ya que está con ellos, ya lo sabes. Sí, ya empezó en la asamblea, ¿te acuerdas, no? Sí. No me llames Pues Gorrión, llámame Laporta, ¿vale? Hasta mañana, Guijarro. Un abrazo. Bueno, que nos vamos ya a Bermúdez, don Alejandro. Buenas noches. Así me gusta, ¿cómo defiendes tu posición en el Madrid? Hombre, no, ya, así me gusta. Yo defiendo al Real Madrid. No, defiendes al Madrid y además, si yo quiero muchísimo a Florentino, o sea, que no tiene que ver nada de esto y a todos sus gestores que conozco mucho. De claro. SA ni hablar. No, pues no tenemos por qué. O sea, nos lo tendrán que explicar muy bien, vamos. Si no me falla el dato, 1.947 socios compromisarios tiene la entidad blanca. ¿Cuántos van habitualmente? ¿400? No, sí que se acude. Sí que se acude. Y aparte ahora con el tema telemático y todo eso, la gente tiene derecho a voto. En ese sentido es bastante abierto. No, sí que el Madrid copa no. Hay reuniones informativas antes. Pues 1.000 y pico. Sí. Caramba. Sí, y reuniones informativas que tienen 100. Sí que tiene concurrencia. O sea, sí que es verdad que se llena el auditorio de turno. Normalmente se suele hacer en Valdebebas en los últimos años. Y sí que hay mucha representación. Bueno, pues ahora está claro que la representación que si depende de la Asamblea de Socios Compromisarios va a salir sí o sí. Yo espero que sea un referéndum global con todos los socios mayores de 18 años. Y por último, en la directiva del Madrid se están preguntando qué partido vio Xabi Alonso antes de ayer. Sí, eso nos ha sorprendido sí, mucho, además ¿verdad? te lo digo con certeza. Es que es verdad, que aquí no decimos las cosas, no las inventamos, es que es la realidad que hay. Bermúdez, Torquemada, hasta mañana, aquí seguimos en Goles. Hasta mañana. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Estoy en las islas, estoy en Las Palmas. Vamos a hablar con un mítico, un clásico de la futbolista española como es nuestro amigo Jorge Larena. Las Palmas, Atlético de Madrid. Todavía estoy pensando ahora mismo. Hola Torquemada, buenas noches también. Buenas noches. Esa jugada mágica, ese pase que le mete a Torres, ese golazo en el Benito Villamarín. Golazo en el Benito Villamarín que recuerda al que metió Cruyff en los 70, son dos, ¿Qué memoria? dos ¿Te goles muy acuerdas de aquel parecidos. gol también? No, del de Cruyff no, te mentiría porque era muy canijo, pero el de Torres sí que me acuerdo bien, el de Cruyff en la tele. Bueno, don Jorge, bienvenido a Goles, hombre, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo y feliz allí en Las Palmas, en tus islas? Sí, aquí se vive muy bien, la verdad que hace 6 años más o menos que dejé el fútbol y aquí estoy. La verdad que viviendo tranquilo con los niños y contento aquí en la isla. Bueno, ¿qué te parece? Ahora hablamos de Las Palmas, de tu equipo de toda la vida. El Atlético de Madrid, lo sigues, me imagino, ¿no? También al equipo de Simeone. Sí, claro. La verdad que bueno, este año he tenido muchos fichajes nuevos, que es normal que haya, sobre todo al principio, un poquito de periodo de adaptación, pero bueno, yo creo que al final se están haciendo las cosas bien. Cada año yo creo que el Atlético se supera en cuanto a plantilla, está fichando muy bien y yo creo que al final debería estar arriba, tanto en Liga como en Champions, pero bueno, sabes cómo es el fútbol, que al final sí depende de que entre la pelota o no, pero bueno, yo creo que hay bastante buen equipo y ojalá que pueda estar peleando con los mejores. Oye, se está gastando la pasta de verdad el Atlético de fichajes, ¿eh? Sí, la verdad que lleva un par de años que ficha bastante bien y yo creo que es algo positivo, ¿no? Que ya los jugadores grandes quieren ir para allá y yo creo que se está haciendo muy buenas plantillas, jugadores muy competitivos, bastante buenos jugadores por línea, que cuando falla uno, el Cholo que rota bastante en ciertos momentos de la temporada, pues también es importante. Yo creo que si algo creo que tiene el Cholo, tenerlos siempre bien enchufados y tiene mucho mérito, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora entró Baena, que lleva toda la temporada prácticamente sin jugar, ahora está... ¿Te gusta Baena? Es un jugador muy similar a ti. Hombre, yo creo que es el jugador un poquito más diferente que tiene en la plantilla, ¿no? Un jugador más de calidad, más de último pase, también tiene muy buena pegada y la verdad que ha sido para mí un gran acierto de fichaje. Bueno, tú imagínate 15 años Simeone en el banquillo del Atlético. Esto en tu época era impensable. La verdad que... ¿Cuántos entrenadores pasaron en esa época por el Atlético? ¿Tú te acuerdas cuando estaba aquí allí de jefe, de mando en plaza? Hombre, yo estuve 3 años y tuve 3 entrenadores, o sea que uno por año. Uno por año. Ay, qué historias, qué tiempos aquellos, Larena, qué tiempos aquellos. Sí, hombre, yo tuve la gran suerte a mí me fichó cuando estaba Jesús Gil, me entrenó Luis Aragonés y bueno, la verdad que fue para mí una gran experiencia estar con esos 2 grandes personajes de la historia del fútbol y del Atlético de Madrid. Vaya personaje Gil, ¿eh? Vamos, el cara a cara con Gil era tremendo, vamos. En la distancia corta siempre te convencí, te ganaba el bandido, siempre. La verdad que conmigo se portó súper bien. Es más, recuerdo que me quiso presentar él en aquella época,
y conmigo se portó bastante bien. Eran otros tiempos, la verdad. ¿No te regaló ningún piso en Marbella? No, que va. Lo tendría todo él. Pues es lo que tenía que haber hecho, porque lo hizo con otros compañeros tuyos, otros jugadores, ya lo sabes. Sí, pero bueno, la verdad que, Ay, qué grande. Que es verdad que en su día el fútbol creo que funcionaba diferente, no había el control que hay ahora en muchos sentidos y era otro tipo de fútbol. Bueno, Las Palmas, ahí está. Busca de nuevo el asalto a la primera división. Lleva 5 partidos, los últimos 5 partidos sin perder. Está a 2 puntos prácticamente del ascenso directo. ¿Cómo ves este año Las Palmas, Jorge? Pues yo lo veo bastante bien. Mira que es difícil la segunda división, está tremendamente igualada. Y hay 9 o 10 equipos con posibilidades de subir. Siempre, y alguno que no es candidato y siempre se mete en la pelea. Es verdad. Mira el Mirandés el año pasado, que casi sube. Sí. Es complicado cuando baja, mantener un grupo, mantener que después que la gente se vuelva, porque aquí la afición es muy importante, se vuelva a enganchar, y creo que han acertado con el fichaje del míster, de Luis García. El equipo creo que juega bastante bien. Ha subido algún jugador como Ale García de la cantera que ha marcado goles, aunque ya estuvo cedido por ahí también. A Matucci, el medio centro italiano, creo que ha sido un buen fichaje. Bueno, en general hay una buena plantilla. Obviamente todo el mundo está contento con la vuelta de Kirian, que es una gran alegría para todos y va a dar mucho al equipo también. Y estamos arriba, y sabiendo que todavía faltan jugadores importantes, veteranos, pero creo que van a ser muy importantes, como Sandro, como Jonathan Viera, como José. Fíjate tú, claro que se nota, efectivamente, claro que se nota, ¿no? Pero bueno, fíjate, se marchó Moleiro. Moleiro era un jugador diferencial también en Las Palmas, un jugador típicamente canario, ¿no? Que está ahora en el Villarreal y se nota mucho su presencia en el campo. Del tipo de Moleiro salen cada año muchos jugadores en Canarias, sorprendentemente, pero es la realidad que hay. Pues sí, hemos tenido la gran suerte de poder estar con Pedri. Fíjate, Pedri, cómo está. Y sí, el fútbol canario al final tenemos la gran suerte de que se lleva mucho, se gusta mucho el fútbol de calidad, de buenos medias puntas, aunque bueno, después salen jugadores de todo tipo, obviamente. Y la suerte que tenemos es que todos los años sale algún jugador de la cantera, ¿no? Creo que se está trabajando muy bien desde la cantera. Y yo creo que siempre he dicho, ¿no? Al final también la afición se siente muy identificada cuando hay jugadores de la isla o de las islas aquí en el club jugando, y eso siempre aporta, ¿no? Al final creo que para hacer un año bueno y en segunda división, que son 42 jornadas, ¿no? 40 son jornadas, muchas, 42, sí, largo y tortuoso. Y encima no hay nunca un fin de semana libre, entonces son jornadas largas. Entonces aquí lo importante es eso, mantener un buen grupo, un grupo unido, y que la afición esté ilusionada, porque al final, quieras o no, en los partidos de casa se nota mucho en segunda división los partidos, cuando va la gente, cómo anima, y eso para la afición de Las Palmas es muy importante. ¿Te gustaría entrenar a Las Palmas? Bueno, estuve entrenando aquí a niños en el sur de la isla durante un tiempo, pero bueno, ahora estoy más dedicado a la familia, pero sí que es verdad que miro mucho fútbol, también veo mucho fútbol con mi hijo, que tiene 15 años, hablamos mucho de fútbol. ¿Pero te gusta entrenar o te gustaba más jugar, Jorge? Hombre, me gustaba mucho más jugar, está claro. Así menos problemas en el vestuario a la hora de decidir qué 11 iba a jugar, ¿no? Sí, aparte, una vez que te retiras, y hombre, yo he estado con niños de 14, 15 años nada más, pero es verdad que lo ves de otra manera, aunque aquí lo hacía más para disfrutar y para enseñar un poco a los niños ciertas cosas, pero es verdad que cuando eres futbolista no te pones en la piel del entrenador, y muchas veces cuesta decidir, cuesta llevar esa presión, manejar un grupo de 25 jugadores en el que todo el mundo quiere jugar, es complicado, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que para ser un buen entrenador creo que tienes que ser, por así decirlo, un buen psicólogo, tener creo que un buen tacto con el grupo en general, sobre todo con los que no juegan mucho. Psicólogo, tienes razón, psicólogo, esa es la clave, porque muchas veces ya el jugador pasa de tácticas y que le vuelvan loco la cabeza con tácticas. Ese es fundamental, sobre todo depende de qué vestuarios. En los grandes equipos los egos hay que manejarlos, que es lo que hay que hacer, ¿no? Me imagino, Jorge. Hombre, al final, si te pones a mirar un vestuario como por ejemplo el del Madrid, Barcelona, equipos grandes, pues es muy complicado, ¿no? Mira, yo creo que el Madrid cuando mejor ha funcionado, aunque yo soy más de Atlético, más del Barça, pero cuando más ha funcionado es cuando ha estado Zidane, cuando ha estado Ancelotti, cuando ha estado así entrenadores a lo mejor con un perfil no como Mourinho, a lo mejor. Que era un del poco Bosque también, leche, efectivamente. Fíjate si lo sabes, Jorge. Fíjate si lo sabes. Al final sí que es verdad que los jugadores muchas veces prefieren estar un poco más tranquilos, obviamente manteniendo unos límites, un respeto en general, y también me gusta muchísimo el entrenador del Barça por eso mismo, ¿no? Porque me transmite muchísima
confianza. Es verdad que a lo mejor tendrá su mano dura como tiene que tener, pero yo cada vez que le veo hablar con los jugadores, cómo abraza, cómo habla, cómo les transmite ese cariño, para mí es muy importante, ¿no? Y sobre todo el Barcelona, que tiene un equipo muy joven, o gente que está empezando, yo creo que tiene mucho mérito también. Y es curioso que toda la guardería del Barça salen todos de una forma sensacional y maravillosa. Juegan como si tuviesen ya 20 y tantos años, como si estuviesen acostumbrados a jugar en la élite en primera división. Todos, el Casado, el Fermín, todos los que salen allí, bueno, el Lamín, cuando salió. A mí es lo que me llama la atención, me sorprende del Barcelona. Esa cantera que tiene, la Masía, lo que fabrica esa cantera. Sí, a mí me encanta ver jugar al Barça. Para mí es el equipo que más me hace disfrutar, por así decirlo, del fútbol. Y sí que es verdad que yo creo que la filosofía del club, yo creo que todos los equipos en su cadena de filiales jugarán más o menos de la misma manera, y una vez que llegan al primer equipo como que ya tienen un poco... obviamente cada entrenador después que llega es diferente, ¿no? Pero el 4-3-3, más o menos siempre de la misma dinámica de jugar. Obviamente con Flick han hecho un cambio con el tema de la defensa muy adelantada y demás, pero bueno, al final son ciertos cambios, pero que tiene mucho mérito, ¿no? Que jugadores con 17, 18, 19 años, que es un poco anormal. Anormal de verdad. Porque al final le están cogiendo, por ejemplo, obviamente el tema de Lamine es otro tema, ¿no? Pero jugadores, porque Lamine está aguantando. Sí, Cubarsí, Fermín, Casado, todo lo que tiene. Sí, al final han cogido también buena camada, pero bueno, al final es porque trabajarán bien en los filiales, llegan al primer equipo y hay que darle esa confianza en el primer equipo, porque al final hay equipos grandes también que no son capaces de dar esa confianza con tanta facilidad a los jugadores jóvenes, que tienen que ir por ahí cedidos. Es verdad. Entonces el Barcelona sí que verá, igual por necesidad últimamente, por el tema económico, claro. Pero mira, ha salido muy bien y al final pues tienes dónde elegir y tienes esa tranquilidad de que sabes que jugadores jóvenes que no se te van a quejar por jugar menos o por jugar más, y vienen con mucha ilusión, con muchas ganas, y al final yo creo que es un complemento con los jugadores veteranos que tiene el Barça. Bueno, ahora vamos con la pregunta vintage, Torquemada, pero me gustaría preguntarte una cosa. Estuviste 5 años en Chipre, ¿no? Sí. 5 temporadas en Chipre. ¿Sabes que el otro día el Pafos le ganó al Villarreal 1-0? Sí, lo vi ayer, sí. Lo viste, ¿no? Pero bueno, a ver, explícame el Pafos A ver, hombre, yo creo que es muy inferior al Villarreal, porque al Villarreal yo creo que anoche hizo el peor partido que yo recuerdo desde hace muchos años. Sí, yo no vi el partido, pero me imagino que el Villarreal no estuvo bien, obviamente superior. El Pafos ha crecido mucho desde que yo estuve ahí hasta ahora, creo que en su día, no sé si seguirá estando, entraron un grupo, no sé si ruso, compró el club y demás, creo que han hecho las cosas bien, el entrenador es español y al final... Sí, está Garcedo allí, efectivamente, está Garcedo, entrenador, sí. Y bueno, yo creo que el fútbol... ¿Cómo te sentiste allí en Chipre, Jorge? Yo, para mí, sinceramente, casi que fueron uno de mis mejores años a nivel profesional. ¿Por qué? Porque al final ya fui con 2 hijos para allá, fui tranquilo, ahí la gente me valoró mucho, estuve 5 años, jugaba prácticamente todos los años, era de los que más minutos jugaba bastante bien, la verdad que tuve esa suerte, llegamos a jugar Europa, que ahora también está jugando en Europa el equipo en el que estaba, que es la de Larnaca. Entonces, bueno, al final una experiencia muy bonita para retirarme allí. De hecho, el año que me retiré fui creo que el jugador de campo que más minutos jugué, entonces al final me dio un poquito de rabia retirarme así, pero bueno, al final decidieron tener un equipo más joven. Es verdad que tuve otro tipo de ofertas de allí también, pero estaba tan a gusto en ese equipo que no me quería ir, estuve 5 años y al final, mira, desde entonces no tocaba un balón, no jugaba un partido más, o sea que lo dejaba un poco apartado, como bueno, lo dejé bien. Me ha dicho un pajarito que le dabas al pádel ahora, te daba por jugar al pádel, ¿no? Sí, el único deporte que hago es el pádel. Qué grande. Qué grande. Bueno, a ver, vamos a meterle mano con alguna pregunta vintage. Venga. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, súper breve, 2 pinceladitas. Una, ¿qué sensaciones te quedan de aquel chaval de 18 años que debuta con el equipo de sus amores de la mano de Sergio Kresic? Esa es una pregunta, y además conseguís el ascenso a Primera División. Y luego, aunque lo habéis tocado antes, cuéntanos un poquito así cómo se fraguó el fichaje por el Atlético de Madrid. Pues la primera, pues mira, yo desde los 9 años llegué a Las Palmas, al club, entonces yo fui escalando poquito a poco y bueno, como me decían siempre, el fútbol es una pirámide, ¿no? Empiezan muchos y acaban pocos, entonces al final tienes que tener, aparte obviamente algo de cualidades, pues suerte, ¿no? Estar en el momento adecuado, que vayas creciendo, que el entrenador que esté te ponga, y en aquella época me acuerdo, yo jugué media temporada en Las Palmas B, y en diciembre me llamó Kresic para entrenar con el primer equipo. Yo obviamente encantado, había empezado la carrera de educación física en la universidad. Y bueno,
bueno, tuvimos reuniones con mis padres para un poco explicarme cómo es el fútbol profesional, el tema de la alimentación, del descanso. Me obligaron a partir de ahí a dormir siesta todos los días, o sea que es lo mejor que hicieron en su día. Y bueno, a partir de ahí puedes entrenar con el primer equipo, empiezas a ver muchísimas diferencias, porque yo estaba en tercera división, yo tenía 18 años y la verdad que sobre todo eso, cuando controlas, pensar rápido, tener siempre cerca 2-3 jugadores que te presionan, entonces bueno, tenías que aprender a pensar más rápido. Estuve 4 o 5 meses con el primer equipo entrenando todos los días con ellos, fui convocado 2 veces y no jugué, y a la tercera, que justamente fue el día del ascenso, la verdad que ahí Sergio se portó muy bien conmigo, porque otros jugadores se merecían jugar más que yo, obviamente. En el descanso ya los otros resultados habían terminado y Las Palmas ganando, éramos de primera, íbamos 3-0 al descanso y me hizo jugar 8 o 9 minutos, creo que fue. Sí. Y la verdad que fue una alegría inmensa, ¿no? Poder debutar el día del ascenso a primera división, la verdad que no lo puede decir mucha gente. Recuerdo perfectamente que fueron 8 minutos que acabé asfixiado de la emoción y demás, y justo cuando el árbitro lo vi corriendo para el vestuario porque iba a saltar la gente, me fui corriendo detrás de él, y la verdad que fue una experiencia muy bonita y en ese sentido algo único, ¿no? Poder debutar con el equipo de tu tierra el día del ascenso. Eso que te llevarás para siempre. ¿Y cómo se gestó así rápidamente el tema del fichaje por el Atlético? ¿Se sorprendería? El fichaje del Atlético, pues mira, justamente en mi segunda temporada en primera el equipo desciende, yo creo que fui el máximo goleador de mi equipo, uno de los máximos goleadores. Sí. Me habían comunicado desde el club que me necesitaban vender por el tema económico. Entonces, bueno, yo hice una pretemporada larga, muy larga, estuvimos creo que me acuerdo 22 días en Suecia haciendo la pretemporada, y bueno, creo que tenía también una oferta del Mallorca, pero apareció justo la del Atlético de Madrid. Mis representantes Pepe Navarro y Miguel San Román, el Pechuga, pues en su día jugaron también en el Atlético de Madrid, entonces bueno, me apeteció más esa opción. Tenías buenos padrinos ahí. Sí, la verdad que sí. 2 clásicos. Se han portado muy bien conmigo toda la vida, la verdad. Entonces, bueno, salió esa opción. El Atlético justo fue el año que subió de segunda a primera, estaba con Luis Aragonés. Yo había coincidido ya con Fernando, con Torres en la selección sub-21, hablé con él y la verdad que se portó espectacular conmigo, me ayudó muchísimo. Yo era un niño de 18, 19 años, yo también lo era de 20, pero sí que es verdad que fue mi primera experiencia fuera de mi casa, por así decirlo, y él me ayudó muchísimo, tanto dentro del vestuario como fuera. Nos hicimos muy amigos, y la verdad que en ese sentido siempre le tendré un montón de aprecio y cariño porque se portó muy bien. Y así fue, ¿no? Llegué allí, me presentó Jesús Gil y el cambio abismal, ¿no? De pertenecer a Las Palmas, que era el equipo de mi vida, obviamente, con mucha repercusión aquí en las islas, con 20.000, 22.000 personas en el Estadio Insular Antiguo, a jugar con 55, 56.000 espectadores ahí en el Calderón. Cambia la película, claro, más presión, no tiene nada que ver, efectivamente. Sí, es verdad que fueron años malos en cuanto a lo deportivo, porque ningún año pude jugar Europa con el Atlético de Madrid, la verdad. Es una espinita clavada que tengo, pero bueno. Era un equipo rehaciéndose de que, acuérdate que estaba recién subido de segunda división, ¿no? Sí, bueno, todos los años es verdad que, como comentaste antes, no es como ahora. Todos los años se cambiaba el entrenador, todos los años se cambiaban 8 o 9 jugadores, y ahí era un poco complicado mantener un bloque, ¿no? Ahora difícil, es verdad que ya los equipos es verdad que ya tienen casi siempre el bloque hecho, cambian algunas piezas, pero bueno, y los entrenadores pues es verdad que ahora duran mucho más que antes. Bueno, hablaré con Ramírez para que te fiche Las Palmas y trabajes allí entrenador, ¿eh? Bueno, lo que sea. Que sea, sí, habrá que hablar con Miguel Ángel, ¿vale? Jorge Larena, un placer escucharte en Goles, amigo, en el Clásico de la Radio Deportiva. Cuídate, un abrazo fuerte. Gracias. Hasta pronto. Luego, gracias. Gracias, Jorge, un abrazo, gracias, adiós. Nada, hasta luego. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Buenísimas noches, Parrado, muchas gracias. Hoy no os traigo los sonidos de la Champions, hoy os traigo la previa del clásico en la Euroliga, Fútbol Club Barcelona contra Real Madrid, mañana viernes a las 8:30 en el Palau Blaugrana. El parcial de partidos de ambos equipos es del Barcelona de 5 ganados y 3 perdidos, por el contrario el Madrid tiene 4 ganados y 4 perdidos, tiene que ganar este sí o sí. ¿Qué nos trae las últimas noticias de este partido? Muchas dudas de muchos jugadores y bajas antes del partido. Lo peor, ¿quién se lo lleva? El Real Madrid. Está en duda Edi Tavares, el pívot del Madrid, que se perdería su primer partido de Euroliga en la temporada. Además, venía de 2 encuentros muy sólidos con 13 puntos por partido. El Madrid ha estado atento y por él entraría Alex Len, que debutaría con el conjunto blanco. Y bueno, esto decía Escariolo sobre cómo está preparado. Está viendo muy bien, obviamente tiene margen de mejora. Yo creo que físicamente tampoco está todavía al 100% para poder
poner ese punto de energía más que seguramente llegará a dar cuando será el momento de la temporada en el que todo el mundo tendrá que estar a tope, pero lo veo muy bien, lo veo mentalmente con una capacidad asombrosa de entender las cosas. No quiero comparar porque no sería generoso en algunos casos, pero la verdad que por el número de repeticiones de las distintas acciones ofensivas y defensivas, o el número de planes de partido o de playbook que en estas pocas semanas ha tenido que estudiar y practicar, está muy, muy arriba. Difícil superar a Eddie Tavares, pero bueno, a ver qué tal lo hace Alex Len. También para el Madrid están en duda David Kramer y Chuma Okeke. En cambio, en el Barça también tenemos dos jugadores con duda. Uno es Nicolás Provítola y Juan Núñez. El conjunto de Joan Peñarroya llega con confianza, con un 39% en triples, que es de las mejores marcas que hay actualmente en la Euroliga. Y bueno, esperamos que sea un gran partido, casi tanto como el que fue en el Bernabéu. Y nada más, aquí un saludo. La dama de goles, hoy la dama de baloncesto. No te olvides que la Española patrocina Goles. ¡Qué elegancia! Es algo distinto y diferente. Valor de marca. Y además es de las nuestras. Es española. Camisería laespañola.com. Entra en internet y verás lo que quieras. Y además estamos en Instagram. La Española Moda. ¿Qué más se puede pedir? Insisto, valor de marca y española. ¿Qué es la Española, Paco Cecilio? Pues una marca líder en confección fundamentalmente de camisas, aunque también fabrica un total look para el hombre completo, de lunes a domingo, da igual cuál sea su forma de vestir, donde la principal característica es el diseño, la confección y fundamentalmente y más importante, todo fabricado en España. No te olvides, la Española, personalidad inimitable. Nos vamos, hoy ha sido una buena noche europea, nada que ver con la que hemos sufrido y vivido la Champions. Hoy triplete, los tres han ganado, el Rayo, el Betis y el Celta, casi nada. 3 de 3, no está mal. Si no, que se lo pregunten a David Cantarero, siempre mágico ahí en la producción de sonido. El único que acierta y no se equivoca nunca. Y en la producción periodística, Teresa Gómez y Pablito Gánagos, el dúo dinámico. Mañana volvemos, misma hora, misma sintonía, ya lo sabes, de 6 a 7 de la mañana estamos aquí. Y ahora aparece en escena Mañanas en Libertad con el látigo de la actualidad. Mi amigo Luis del Pino, don Luis. Adiós, people. Goles con Parrado. Simplemente periodismo de etiqueta.